Hola a todos. Hoy contaremos la historia de Coral, y esta es una página fantástica de su vida. Creció en Francia con sus padres y su hermana menor Lucía. El padre era un jugador de videojuegos, Coral y Lucía solían jugar mucho con su padre. Sin embargo, a la madre no le parecía gustarle lo mucho que jugaban con él, mientras ella siempre estaba ocupada con algo. Les pedía que pusieran la mesa, y ellas siempre la decían que no podían porque estaban en medio de una partida. Eso la molestó mucho, entonces les cocinaba casi siempre pasta. Pero tenían a su padre que siempre las protegía y les cocinaba algo diferente. Sus vidas eran geniales, hasta que un día, cuando Coral tenía 13 años, su madre enfermó y todo empeoró. Coral y su hermana le decían a su padre que tenían que llevar a su madre al hospital, pero él siempre les decía que estaba en medio de una partida y que no podía. Entonces llamaron al número de emergencia y estos se llevaron a su madre. Los días que ella pasó en el hospital, su marido nunca fue a verla, hasta el día en el que él se enteró que su mujer había dejado de trabajar. Estuvo discutiendo con ella de cómo había dejado de trabajar, y cómo iban a alimentar a las chicas. En resumidas, que necesitaban dinero. Ella le explicó que tenía ahorros, y que sobrevivirían hasta que ella mejorase, pero él la explicó que con ese dinero, él había comprado una cámara y un juego nuevo. Dios mío. Coral estaba tan molesta que se dio cuenta de que su padre era el peor, le pidió que ahora no haga enfadar ni estresar a su madre, y que solo se fuera. Su padre se enfadó mucho, así que su madre tuvo el coraje de llamar a la policía. Cuando volvieron a casa, él ya no estaba. Coral preguntó a su madre y ésta la dijo que ya no volvería a casa, entonces Coral fue a buscar a su hermana Lucía, y le explicó que sus padres se habían separado, ya que Lucía quería mucho a su padre y estaba muy pegada a él. Lucía no se lo creía, le dijo que su padre nunca se iría y la abandonaría. Lucía no se tomó bien la noticia, y empezó a darle problemas a su madre. Lucía empezó a salir de fiesta por las noches, su madre la advertía de no salir porque era muy tarde y porque no podía confiar en nadie ahí fuera, pero Lucía no hacía caso a su madre. Lucía era muy popular en la escuela, mucha gente en la escuela ni siquiera creían que era la hermana de Coral. Un día, Coral estaba andando por el pasillo de la escuela, y vio a un chico perseguir a su hermana Lucía, y cuando puso la mano encima del hombro de su hermana, Coral saltó encima de él diciéndole que quite sus manos de encima. En ese momento Lucía se enfadó mucho con ella, y le dijo que él era su novio. Coral la dijo que no tenía todavía edad de tener novio y que no tenía que confiar en los chicos, pero Lucía se enfadó aún más y la dijo que dejara de decirle lo que sí y lo que no tenía que hacer. Lucía e Iván se alejaron dándose la mano, y Coral se quedó mirándoles y sentía un enfado muy grande con Iván. Conocía a Iván porque iba a su clase de matemáticas, y no podía confiar en él con su hermana, y Coral se dio cuenta de que su hermana estaba cambiando. Lucía dejó de hablarla a ella y a su madre, y solo se preocupaba más que nada por las fiestas. Un día Coral decidió tomar el asunto con sus propias manos, se encontró con Iván después de las clases de matemáticas y le dio una advertencia. Le dijo que se mantuviera lejos de su hermana, que ella no necesitaba a gente como él en su vida, pero Lucía estaba a la vuelta de la esquina y escuchó todo lo que le dijo, y Coral pudo ver cómo su rostro se puso rojo mientras se llevaba a Iván. Iba a haber problemas cuando llegara a casa. Lucía ya la estaba esperando y la empezó a preguntar que por qué intentaba arruinarla su vida y que no se atreva a interferir en su vida. Coral la explicó que solo trataba de protegerla, pero Lucía la dijo que no necesitaba su protección y que Coral y su madre no la querían, así que les dijo que ella se iba a ir a vivir con su padre. Su madre la explicó que su padre era un idiota, que robó todos los fondos de sus universidades y que era buscado por la policía. Lucía estaba muy molesta y Coral se sintió mal, así que al día siguiente decidió disculparse con su hermana, pero Lucía no estaba. Dejó una nota en la que decía que su padre había venido a buscarla. Coral pensó que su locura la ahuyentó de casa. La buscó por la escuela durante los siguientes días. Un día Coral estaba poniendo sus libros en su casillero, cuando Iván se la acercó y la saludó. La dijo que Lucía le había avisado de decirle que ella estaba bien con su padre y que no se preocupase, incluso la mostró algunas fotos de Lucía y su padre en un carnaval. Coral pensó que tal vez su padre haya cambiado. Iván la preguntó que si quería hablar, entonces Coral empezó a llorar. Echaba mucho de menos a su hermana y a su padre. Iván fue paciente mientras ella le contaba todo. Al terminar la ofreció llevarla a su casa y después de estar conduciendo un rato, Coral se sintió mejor, y pronto se convirtió en su rutina.
La llevó a casa todos los días, y a veces paraban a comerse un helado, e incluso miraban las historias de este canal juntos. Sería divertido que tú también te suscribas. Iván fue un chico genial, y Coral entendió por qué Lucía le quería. Un día, cuando Coral se quiso bajar de su coche, su cinturón no se abría, así que Iván se acercó a ella y se lo quitó. En ese momento Coral sintió algo de lo que tuvo miedo, no podía estar enamorada del novio de su hermana. Salió corriendo del coche e Iván la intentó detener para decirle algo, pero ella lo ignoró. Se encerró en su habitación y evitó las llamadas de Iván. Esa noche Coral escuchó el timbre de la casa, y cuando abrió la puerta, el corazón se le salió del cuerpo. Era Lucía, y parecía que la habían arrastrado por el infierno. Estaba temblando de frío y estaba tan flaca que podías contarle los huesos de las costillas. Coral la preguntó qué le había pasado y Lucía solo la dijo que si ya no era bienvenida. Coral y su madre la invitaron a pasar, la pidieron que les contara lo que le había pasado y ella no quiso decir nada. Coral estaba muy preocupada por ella porque nunca la había visto así antes y se le notaba asustada. Una noche Coral estaba en su habitación haciendo sus deberes, cuando escuchó a Lucía llorar e inmediatamente corrió a su habitación, la preguntó qué le pasaba y que podía contarle cualquier cosa, que podía confiar en ella porque es su hermana. Entonces Lucía la dijo que ¿qué quieres que te diga? Que si su padre era horrible, para ella regañarla por tener ellas razón. Coral la explicó que no era eso, que solo quería saber por qué estaba así de mal, y por qué lloraba. Lucía la dijo que estaba llorando porque su hermana entró a su habitación sin ningún permiso y que se saliera de inmediato de su habitación. Coral empezó a cansarse de Lucía y de sus comportamientos, todo lo que había hecho era protegerla y ella la estaba tratando así de mal, así que decidió que ya no la iba a importar más, que llorara todo lo que quería. El día siguiente era el primer día de Lucía en la escuela después de tanto tiempo, y cuando caminaba era todo como una celebración, todos estaban felices de verla caminar como una modelo y ella estaba tan feliz de contarles sobre el tiempo mágico que había pasado con su padre. Les contó que ahora era una celebridad y que siempre está al teléfono con gente famosa, y que incluso obtuvieron asientos de primera fila para el Juego Nacional de Baloncesto. La historia de Lucía sonaba bastante bien, pero una parte de Coral quería que fuera verdad, quería que su padre se hubiera convertido en ese hombre amable, pero sabía que Lucía estaba mintiendo. Si también lo pasó con su padre, ¿por qué siempre lloraba? Coral no quería involucrarse en sus mentiras, así que caminó hacia su clase, pero luego apareció Iván en el pasillo. Iván intentó detener y hablar con Coral, pero ésta pasó de él y le dijo que su novia había vuelto, así que ya no hacía falta hablar. Lucía los había escuchado y se enfadó con Coral, ésta la intentó detener pero Lucía salió corriendo de la escuela y Coral la siguió. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía llorando al lado de la chimenea y su madre consolándola. Coral la pidió perdón, pero Lucía la explicó que no era por eso, que era por lo de su padre. Les contó que ellas dos tenían razón, que su padre era horrible, la mantuvo con hambre, ella no se quería ir porque le quería, pero se dio cuenta de que a él, ellas no le importaban. Coral y su madre lamentaron mucho lo que le había sucedido, y le explicaron que ya era hora de que su padre obtuviera lo que se merecía, la preguntaron si se acordaba de dónde vivía. Lucía les explicó que tenía un mejor plan, les explicó que iba a volver a vivir con su padre pero esta vez Coral también. Le explicaron a su padre, que ellas dos las había echado su madre de casa y que iban a vivir con él. Él aceptó pero les explicó que ellas mismas se tenían que encargar de su comida y de sus gastos, él no se hacía responsable. Ellas aceptaron y le dijeron que habían robado todo el dinero y el oro de su madre, él al escuchar eso las abrazó y les dijo que iba a preparar una buena cena para celebrar, y que vayan haciendo una lista de todo lo que necesitaban. Al terminar con la lista, él pidió la comida a domicilio, y le pidieron que mientras esperaban querían jugar a su juego favorito. Ellas jugaron de la peor manera, él las miró sorprendido y les dijo que si se habían olvidado de cómo se jugaba, ellas le dijeron que no, que todo lo contrario, que se acordaban de todo perfectamente. En ese momento entró su madre con la policía y arrestaron a su padre. Su madre por fin obtuvo la justicia que se merecía. Lucía mejoró y Coral estaba tan feliz de tenerla de vuelta, era como cuando eran niñas, otra vez se quedaban despiertas toda la noche riendo y contando historias. Pero Coral no se podía quitar la culpa, sentía que no habían hablado de Iván desde ese incidente y la idea de que ella podría estar enfadada con Coral desde entonces la estaba consumiendo. Así que la pidió que si podían hablar de Iván y la pidió perdón.
Pero Lucía la sorprendió diciéndole que en realidad era ella quien tenía que disculparse, porque tenía algo que decirla y que la prometiera que no se enfadara. La contó que Iván nunca fue su novio, solo que se acercó a ella para pedirle ayuda sobre cómo podía pedirle salir a Coral. Entonces ella le explicó que lo que tenía que hacer era demostrarle que era un buen chico. Se hicieron amigos solo para que se acercara a ella, pero como estaba enfadada con ella lo llamó su novio solo para fastidiarla, y le volvió a pedir las disculpas. Coral no se lo podía creer, ella siempre le gustó a Iván, sabía que no siempre fue la chica más fácil de conseguir, pero no se merecía que la engañaran de esa manera. Estaba tan enfadada con los dos. Le dijo a Lucía que habían planeado eso porque era un monstruo con el que los chicos no podían hablar. Lucía la explicó que no era así, que a veces ella era tan seria y tensa que él tuvo miedo de acercarse a ella, y pensó que si ella veía lo genial que era él, le daría una oportunidad. Le pidió que no se enfadara con él, que era todo culpa suya. Coral se enfadó y dejó de hablar a su hermana y a Iván, pero una noche Iván apareció en su casa, le preguntó que qué hacía ahí y que si ahora ya no tiene miedo de ella porque le podía morder la cara. Él la dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal y la pidió disculpas. Lucía se metió y la dijo que él tenía razón y que todo era culpa de ella. Coral no les perdonó, pero Iván no paró de llamarla todos los días para disculparse, y un día en la escuela, Coral estaba caminando a la clase cuando apareció una banda de música y comenzó a cantar su nombre. Eso avergonzó mucho a Coral. Entonces apareció Iván y delante de todos empezó a decirle que él sabía que ella estaba enfadada, que él se lo merecía y que estaba tratando de hacer lo que debería haber hecho hace tiempo. Dijo lo mucho que estaba enamorado de ella y que si aceptaría salir con ella. Toda la escuela la estaba mirando, pero Coral no podía negar que le gustaba Iván. Era agradable y definitivamente no era como su padre. Pensó que se merecía una oportunidad. Le pidió que no la volviera a mentir, y él se lo prometió. Se abrazaron y de lejos vio a Lucía correr hacia ellos y la preguntó que si ella también estaba perdonada. Coral se rió y la dijo que sí, así que se abrazaron, y por primera vez en tanto tiempo, Coral se sentía feliz. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Adiós.